Con 12 minutos, claro, ya es día de invitados. Yo estoy sumamente complacida, encantada y feliz de tener en cabina el día de hoy a la doctora María Gabriela Jiménez, especialista en puericultura y pediatría, también especialista en neurología pediátrica. Señores, vamos a estar hablando acerca del TDAH, trastorno de atención e hiperactividad. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida, ¿cómo está? Y me complace mucho hoy brindar este servicio a la comunidad y que todos recibamos una información importante sobre este trastorno que afecta a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y que si no es diagnosticado prontamente y recibe la debida atención, pues puede producir gran disfunción en sus actividades, no solo escolares, sino también en su interacción social y en todas las actividades que realizan nuestros niños y jóvenes. Bien, doctora, a mí me encantaría primeramente que nosotros pusiéramos e ilustráramos a la gente que nos está escuchando qué es el TDAH, qué significa. Mucha gente quizás conoce las siglas, pero no sabe exactamente de qué se trata. ¿Con qué se come el TDAH? El TDAH es una sigla, un acrónimo que denota el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es una entidad clínica, es un trastorno de conducta que, como su nombre lo indica, básicamente está caracterizado por dos síntomas. Uno es el déficit de atención, es la incapacidad que tienen los niños y los jóvenes de mantener todos sus sentidos atentos a una situación o a un estímulo. Y la hiperactividad, que se manifiesta como la incapacidad de mantenerse tranquilo y una excesiva actividad motora. Los niños que presentan el trastorno están en constante movimiento, no pueden permanecer quietos, se levantan constantemente de su asiento, y pues cuando tienen estos dos síntomas y reúnen unos criterios clínicos que están definidos y determinados, se diagnostica como un TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bien, doctora, este es un término ahora que nosotros pues entendemos y sabemos de qué se trata. Es algo relativamente nuevo, se acaba de descubrir, porque es que ahora todos los niños tienen TDAH y anteriormente los niños simplemente eran unos niños pues inquietos y traviesos. ¿Cómo manejamos nosotros esos dos términos? Porque pues en mi tiempo yo no conocía del TDAH, o sea, sencillamente o éramos inquietos, quizás hiperactivos, nos costaba un poco mantener la atención, pero entonces se trata precisamente del TDAH, o podemos diferenciarlas. Podemos decir esto es una cosa y esto es otra. Es muy fácil, yo creo que es muy fácil. No, es que él tiene TDAH. Si tú revisas incluso muchos personajes famosos como Bart Simpson o Daniel el Travieso, son personas que reúnen, o personajes inspirados en este trastorno, que reúnen estas características. Y desde el punto de vista científico existen investigaciones muy antiguas, desde 1700, donde ya se describen pacientes que reúnen las características. Sin embargo, es hasta el año más o menos 1990, en la época de los 90, cuando ya la Organización Mundial de la Salud ya lo define como una entidad clínica y es incorporado como tal en el 2000 al Manual de Enfermedades Psiquiátricas, definiendo sus características clínicas. Entonces, muchas personas que reunían características eran simplemente niños inquietos, pero ya cuando reúnen estas características clínicas bien determinadas y que puedes medir desde el punto de vista psicométrico, puedes ya definirlo como un diagnóstico clínico de un TDAH. Bien, ¿dónde entonces se rompe esa línea que yo siento que es tan delgadita, yo pienso que es tan delgadita, entre un niño pues con todas las características de un niño normal, pero quizás inquieto, y un niño con este trastorno? Antes de los 6 años, todo niño, propio de su madurez o de su inmadurez, tiene dificultades de mantener el autocontrol y es por lo general inquieto y se mueve constantemente, se levanta, juega con sus creyones, juega con sus juguetes, pero ya a partir de que ocurre la maduración y el neurodesarrollo, después de los 6 años, ya el niño empieza a adquirir la capacidad de mantener el autocontrol y obedecer órdenes, incluso permanecer en su asiento por tiempos prolongados, y precisamente la edad ideal para que él esté en una escuela y que pueda prestar atención a la maestra y a las actividades escolares. Cuando tú dices que ya la inquietud normal de un niño corresponde a este trastorno, es cuando estas características se hacen disruptivas en su desempeño cotidiano.
que su excesiva hiperactividad o su excesiva inatención lo hace disruptivo, que no pueda permanecer y la maestra constantemente lo está regañando y de hecho resalta de sus compañeros. En un aula de 20, 30 alumnos, donde todos los niños tienen más o menos la misma edad, esta persona o este paciente que tiene estas características resalta del resto, porque ya esa conducta sale de lo que tú esperas para la edad y se hace disruptivo. Es ese papá que no puede llevar al niño al supermercado, no puede asistir a una misa, o resalta en un cumpleaños y ves que está en constante movimiento, corriendo por toda la fiesta. O sea, cuando ya esta conducta se hace disruptiva y que interrumpe las actividades normales, incluso de la familia, pues ya es necesario que los padres tomen esto como un síntoma de alarma y pues pidan algún tipo de evaluación. Interesantísimo me parece, doctora. En el taller que van a dar próximamente, que me encantaría que de una vez hiciera la invitación, habla de los mitos y las realidades del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Más adelante nosotros también podemos conversar un poquito de cuáles son esos mitos y esas realidades, pero antes, por supuesto, me gustaría que usted misma hiciera la invitación al taller. Bueno, en vista de lo que tú comentabas antes, que hay una gran desinformación, no solamente por parte de los padres, sino de los maestros, que son quienes prácticamente identifican en el aula escolar a los niños con el trastorno. Hemos propuesto hacer un taller dirigido a padres y maestros completamente gratuito, de entrada gratuita. Fantástico. Esto se va a hacer el día sábado 29 a partir de las 8:30 de la mañana en el Colegio San Francisco de Asís, que está entre la 72 y la avenida 12. Ellos nos han facilitado su aula de usos múltiples para facilitar la información por personas competentes, con personas entrenadas en el trastorno. Este día me voy a estar acompañada de una psicóloga clínica, que es la psicóloga Mariela Belgrave, que tiene gran experiencia en psicología infantil, trabaja en el hospital universitario básicamente con niños con trastornos neurológicos, y la psicóloga Patricia Luengo, quien además de ser psicólogo clínico, tiene gran experiencia en su desempeño como psicóloga escolar. Entonces no solamente van a tener la oportunidad los papás que sufren a diario muchas situaciones incómodas con niños que no saben cómo manejarlas, sino que los maestros y profesores de los diferentes colegios y liceos puedan tener la oportunidad de recibir de manos expertas una información que les va a ser muy útil, no solamente para identificar nuevos casos, sino que ya los casos que tienen identificados se les puedan dar las herramientas y proporcionarles ayuda. Bien, entonces ya lo saben, señoras y señores, dirigido a padres y maestros, que me encanta además que la entrada sea gratuita el próximo 29 de noviembre, es decir, este sábado que viene, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 11:30, ya casi llegando al mediodía en el Colegio San Francisco de Asís. Ya saben dónde está el San Francisco de Asís, en la calle 72, entre avenidas 11 y 12. Mitos y realidades del déficit de atención e hiperactividad. 12:20. Nosotros estamos conversando con la doctora María Gabriela Jiménez, quien es neuropediatra. Avanzamos con publicidad. Importante que no solamente hagas el diagnóstico, sino que con la psicometría tú puedas clasificarlo, porque las pautas de tratamiento y las pautas psicopedagógicas son diferentes para los diferentes subtipos. De verdad que este es un tema bien, pero bien interesante para nosotros que tenemos niños en casa. Yo estoy hablando con la doctora está conversando pues con todos nosotros y yo estoy enseguida pues imaginándome a ver si yo veo a mi hijo, el vecino, exacto, el sobrino, el amiguito, si yo le veo algunas características similares y bueno, pudiésemos estar rompiendo esa línea tan delgada. Bien, doctora, vamos a recordar nuevamente el taller. Bueno, el taller, como ya mencioné, va a ser el día sábado 29 a partir de las 8:30 de la mañana, de forma gratuita. Todas las personas simplemente tienen que pasar un mensajito de texto para confirmar su asistencia a través del 0414-617-0727, confirmar su asistencia con su nombre y apellido, y si es maestro o papá, para poder asistir al taller, porque tenemos, digamos, una cierta limitación con los cupos. Claro. Es gratuito a partir de las 8:30 de la mañana y vamos a contar con dos especialistas importantes, que es una psicóloga clínico y una psicóloga escolar, y dirigido a tanto padres como muy importante la asistencia de los maestros y los profesores, porque ellos muchas veces a los papás los podemos abordar en la consulta, pero al maestro y al psicólogo no va a la consulta. Entonces esta información les va a ser muy útil, sobre todo a los colegios. Sobre todo a los colegios y también el maestro como currículum, ¿no? Porque es sumamente importante que tengamos a gente especializada quien se encarga diariamente pues de la atención, el cuidado y la academia
de nuestros hijos. Doctora, ¿cuáles son las actividades en las que entonces nosotros pudiéramos mantener a nuestros niños ocupados, por decirlo de alguna manera? Habitualmente el TDAH, y sobre todo el que es eminente o predominantemente hiperactivo, es importante, tienen muchísima energía. Ajá. Y ves que duermen un poco y están en continuo movimiento, y los papás habitualmente están agotados porque no pueden ir detrás de a la velocidad en que va no lo lleva. Importante que hay que individualizar cada caso. Nosotros tenemos 40 casos de TDAH, pero todos son diferentes. Hay características más marcadas en uno y otro, y siempre la terapia es individual en cada caso. Individualizar el caso es muy importante. Pero sí, por ejemplo, niños, acuérdate que además el TDAH tiene con frecuencia asociación a otros trastornos. Es frecuente ver un TDAH con tics motores, y ves que hacen con frecuencia tics en la cara o mueven constantemente alguna parte del cuerpo. Cuando pestañea con mucha frecuencia. Ese es un tic motor simple. Puedes tener un TDAH oposicionista desafiante. Bart Simpson es un oposicionista desafiante, es un niño que constantemente está retando a los padres, está retando a los maestros. Habitualmente son muy impulsivos, incluso pueden caer en violencia, en ser violentos. Muchas veces son hasta los niños acosadores de las escuelas. Entonces la conducta va a ser diferente y las actividades van a ser diferentes. En estos casos en particular, por ejemplo, yo no recomiendo promocionar artes marciales o alguna actividad que fomente la violencia, sino otro tipo de actividades: música, pintura, natación. Arte, natación. Me encantan las actividades deportivas, sobre todo aquellas que requieran actividad de equipo, que maneje, por ejemplo, el béisbol, que tengo mi equipo y tengo que coordinar, la pelota viene, yo la bateo, corro a primera base. Este tipo de coordinación y seguir la instrucción de un entrenador o de un árbitro es muy importante, porque aquí yo estoy fomentando el seguir instrucciones y llevar una secuencia de eventos. Entonces, las actividades van a depender, por supuesto, del subtipo y las características propias del niño. Otra cosa que es importante destacar, que cuando tú hablas de prevalencia, es más frecuente en los niños varones. Eso era importante, yo le quería preguntar eso justamente a la doctora. Casi una relación de 4:1, es decir, tú tienes 4 niños varones por cada niña con el trastorno. Es más frecuente en varones, pero cuando la niña lo tiene, cuando tú tienes una niña con un TDAH, la niña tiene los síntomas de forma exacerbada o más intenso. Una niña hiperactiva, una niña con TDAH, habitualmente es un motor, no para, es explosiva, no para. Entonces es importante, aun cuando tienes más frecuente en niños varones, las niñas también lo pueden padecer, y de forma con síntomas incluso más exacerbados o más intensos. ¿Cuándo es la edad en la que uno pudiera entonces reconocer este trastorno en los niños? Como ya te dije, antes de los 6 años, el niño propio de su madurez no tiene capacidad de autocontrol. Normalmente, o sea, antes de los 6 años no podemos hablar de un TDAH. Okay. Y nosotros tenemos que esperar que el niño tenga ciertas características madurativas para poder hablar, y las pautas te lo dicen. El diagnóstico se hace después de los 6 años en edad escolar. Sin embargo, tú puedes tener elementos de alarma en edad precoz, y esos niños simplemente tú los sigues a lo largo del tiempo. Pero a partir de los 6 años, que las pautas te dicen que es cuando tú puedes hablar de TDAH. Y incluso los parámetros clínicos te dicen que los síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años. Y otra cosa importante, que tiene que estar presente en 3 lugares. Es decir, el niño que es solamente hiperactivo en la escuela, pero que esta conducta no es en la casa o en otros lugares, no es un TDAH. Y esto es muy importante. Oye, qué interesante eso. Sí, y tú dices, no, es que en el colegio es explosivo, pero es que en la casa él se porta. Entonces tienes que buscar otros elementos, por ejemplo, acoso escolar, el bullying, que es con frecuencia, o niños que tienen algún tipo de maltrato infantil, o algún otro elemento, circunstancia que son 3 los escenarios. Tienen que ser 3 los escenarios, la casa, la escuela y, por ejemplo, la casa de la abuela u otro lugar. Okay. 3 lugares, 3 espacios diferentes. Si solamente la conducta disruptiva, hiperactiva, es en un solo espacio, no califica como un TDAH. Eso es importante que lo sepamos, mamás, papás, maestros que nos están escuchando. Y otro elemento importante es que esta conducta no es on-off, no es intermitente, siempre es así. Siempre es así. No es que solamente durante el periodo escolar y en las vacaciones es un ángel, no. La conducta es permanente, es sostenida en el tiempo. Esos elementos también son importantes, porque aquí nos permite que muchas veces hay circunstancias alrededor del niño que no estamos atendiendo, hijos de padres divorciados o alguna situación que al niño le genera estrés, que puede ser falsamente diagnosticado como un TDAH porque tiene algunos elementos pero no reúne los criterios clínicos para el trastorno. Por eso es que es importantísimo que vayamos a ver un especialista, no cualquiera nos puede decir entonces si estamos ante un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o pues un niño sencillamente inquieto propio de la edad. Señores, nosotros estamos conversando con la doctora María Gabriela Jiménez, neuropediatra,
hablando acerca del TDAH. Esto es un trastorno pues que vemos con mucha frecuencia ahora, quizás probablemente porque empezamos a reconocerlo, y es interesantísimo sobre todo porque ellas van a estar, la doctora María Gabriela, Mariela Belgrave, quien es psicóloga clínico, y también Patricia Luengo, psicóloga clínico y también psicóloga escolar, van a estar dictando un taller el 29 de noviembre, es decir, este próximo sábado, desde las 8:30 de la mañana en el Colegio San Francisco de Asís. Es totalmente gratuito, eso sí, dirigido a padres y maestros, señores. Taller Mi Niño TDAH. ¿Y ahora qué? 11:46, avanzamos. Estamos al aire. Bueno, eso me encanta. Estas son las cosas que pasan cuando uno tiene un operador con trencitas como el que tengo yo, Carlos Mateo. Señores, nosotros aquí en Viviendo la Mañana, claro, nos identifica. Viviendo la Mañana en Fama 93.9 FM, complacidísima porque estamos compartiendo este ratito de la mañana con la doctora María Gabriela Jiménez, quien es neuropediatra. Estamos conversando acerca de... y no es nada más y nada menos que la conducta de los pequeños, bueno, y los no tan pequeños de la casa, ¿no? Como es el TDAH, trastorno de atención e hiperactividad, que a veces solemos confundirlos con otros trastornos, con algunas enfermedades, solemos confundirlos, bueno, con niños que son... ¿Podemos hablar, doctora, de niños que son normalmente inquietos? Sí, por supuesto. Que es propio de la edad, pues. Y es propio de las características diferentes. Todos tenemos diferencias en la personalidad. Hay niños que son más extrovertidos que otros, y el hecho de que quiera siempre participar en la clase o quiera participar en todos los actos escolares no necesariamente califica que sea un niño hiperactivo, sino que es más extrovertido y tiene otras cualidades sociales que otro niño que es más retraído o que le da más, que es más tímido, y que por supuesto pudiera ser calificado como que tiene un déficit de atención porque es más pasivo, y pues simplemente no lo es, sino que es propio de sus características, de su personalidad. Ahora bien, yo quisiera preguntarle a la doctora, o voy a preguntarle a la doctora, por ejemplo, un niño que de repente tiene un tic. Habló hace unos minutos de que son niños que presentan ese tipo de conducta, pero solamente eso. El tic puede estar aislado, y es un simple trastorno motor, un tic, simplemente, y es un trastorno motor y nada más, de forma aislada. Pero si vemos con frecuencia que hay niños con TDAH que tienen como forma comórbida o asociada la presencia de TIC, no todos, solamente entre las estadísticas más o menos dice que el 30% de niños con TDAH tienen TIC, pero es una asociación que tú ves con frecuencia. No quiere decir que todo niño con TIC es un niño TDAH, ¿ok? Puede estar simplemente el trastorno motor ahí de forma aislada, sin estar de forma asociada con TDAH, pero es una de las comorbilidades que con frecuencia vemos en el trastorno. ¿Y las enfermedades asociadas al TDAH? Bueno, como te mencioné, el trastorno posicionista desafiante, que creo que es una de las más disruptivas, porque son niños retadores, incluso hasta te retan a ti como médico. Wow. Se niegan a entrar a la consulta, o son niños que retan a los padres, y para los padres es muy frustrante porque son los niños que son más difíciles de manejar. Así es. Tienes a los niños que asociados tienen, como mencioné, el trastorno obsesivo compulsivo, o tienes niños que tienen algunas fobias, o la presencia, como comentamos, de los tics. Son varios trastornos que hay que mencionar. Sin embargo, es importante que muchos niños que tienen algunas enfermedades, que son enfermedades o otro tipo de trastornos psiquiátricos, pueden tener algunas características en común con el TDAH, sin serlo per se. Y esto es importante porque incluso niños que de forma muy precoz manifiestan esquizofrenias, que son enfermedades psiquiátricas, pueden tener algunos elementos que puedan coincidir con el TDAH y resultan ser otra cosa. Y de ahí la importancia que sean valorados por especialistas, porque el abordaje y el tratamiento es diferente. Entonces muchas veces tienen un diagnóstico errado de un trastorno que necesita un medicamento o una intervención diferente. Y eso es muy importante. Bien, yo le hacía una pregunta fuera del aire. Por ejemplo, ¿son los niños con TDAH, son niños que, aparte del diagnóstico médico, del diagnóstico clínico, pueden ser también manejados, su trastorno puede ser manejado a través de fármacos, a través de actividades extraescolares en casa, por ejemplo? ¿Cómo entonces nosotros manejamos el abordaje del TDAH? Tiene que ser multidisciplinario, no es exclusivamente el neurólogo, no es exclusivamente del psicólogo infantil o del psicopedagogo, es manejado de forma multidisciplinaria, del neurólogo, el psicólogo, el psicopedagogo, el maestro, y todos tienen que trabajar
en conjunto para que el desenvolvimiento y el pronóstico del niño con el trastorno sea favorable. No todos los niños se medican, y esto es importante. No todos los niños con TDAH necesitan tratamiento farmacológico y una medicina diaria para mejorar la conducta. Simplemente esto lo debe evaluar el médico. Hay que medirlo. Esto se evalúa y sopesa qué niño realmente necesita la medicación. Hay muchas estrategias en casa, y lo que te decía, es muy individual de cada paciente. No podemos generalizar porque todos los pacientes son diferentes y va a depender de las características del paciente, de su personalidad, de la edad. No es lo mismo tener un TDAH de 6 años a uno de 12. Y estas cosas son importantes que tú las evalúes y puedas fomentar qué tipo de actividades le convienen o no. Y existen guías para padres y guías para maestros que, bueno, las vamos a facilitar el día del taller, y que, bueno, están también disponibles muchas en la red. Algunas están bien recomendadas por las sociedades científicas, que pueden ayudar a muchos padres que puedan darle ayuda a sus pacientes. Bueno, y ante la duda visitar al especialista, definitivamente. Así es. Ante la duda de visitar al especialista. Señores, nosotros nos tenemos que ir. Es que siempre se nos va el tiempo volando, doctora, se lo tengo que decir, se nos va el tiempo volando, y siento que, bueno, hay tanta tela que cortar en este tema. Me quedó pendiente hablar acerca si tenemos alguna dieta específica para los niños con TDAH, en fin, TDAH, quiero decir. En fin, señores, para despedirnos, quisiera, por supuesto, agradecer la presencia de la doctora María Gabriela Jiménez, neuropediatra, quien estuvo con nosotros. Doctora, sepa que las puertas de Viviendo la Mañana y de Fama 93.9 FM están abiertas para, pues, las veces que ustedes nos deseen visitar. Quiero recordarles que ellas estarán dictando un taller totalmente gratuito dirigido a padres y maestros el próximo sábado 29 de noviembre a las 8:30 de la mañana en el Colegio San Francisco de Asís. Es importante que aparten su cupo. Sí, a través del 0414-617-0727 con un simple mensaje de texto en el que diga su nombre completo y su ocupación, si es maestro o es padre. Vamos a repetir el número de contacto. 0414-617-0727. Así es, doctora, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en esta mañanita de Viviendo la Mañana. 11:56 minutos, nosotros tenemos que ir rápidamente, nos despedimos solamente por